La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque nos ha brindado una nueva oportunidad a todos y a cada uno de nosotros en este día. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección como siempre lo debemos hacer antes de comenzar para dar inicio a este mensaje en esta tarde. Bendito Padre Celestial y Dios del cielo, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú has sido paciente con nosotros, porque tú nos has ayudado hasta este día. Tu misericordia, Señor, ha estado con todos y cada uno de nosotros, Dios. Gracias por esas oportunidades. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ellas que nosotros podemos aprender, crecer y madurar en nuestra vida espiritual, Señor. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en este día y que todo sea y todo redunde, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a las Escrituras. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde titula Donde el alma descansa. La vida en el mundo a menudo, y aunque no sea, digamos, ampliamente manifestado, se torna pesada, se torna agotadora y finalmente podríamos decir que se torna sin sentido o sin propósito que brinde algún significado. Todo aquello que los seres humanos hacemos debajo del sol en lo que concierne a nuestro tiempo de vida finalmente se traduce en metas, en sueños que cuando son cumplidos la conclusión es que no se trata más, como decía Salomón, que de vanidad. Que todo aquello que nosotros podemos lograr o conseguir finalmente se convierte en vanidad simplemente por el hecho de que solo es satisfacción temporal y satisfacción transitoria para lograr llenar un vacío profundo que todos llevamos en el corazón. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Tal vez la vida terrenal para muchos consiste en satisfacer los deseos de su corazón y en repetidas ocasiones esos deseos se satisfacen solo en el afán de la vida. El gasto, el sobreesfuerzo y la búsqueda incesante de lo que finalmente, hermanos, seamos sinceros, y nos sacia. Es precisamente lo que ha sucedido no solo a lo largo de las épocas, sino más ahora en nuestro tiempo. Yo pregunto a todas las personas que nos pueden estar oyendo en esta tarde: ¿qué sentido tiene para usted la vida terrenal? ¿Encuentra verdaderamente un propósito y un sentido a todos sus sueños y a todas sus metas en las cuales usted gasta su vida todos los días?
en la vida uno se plantea objetivos y cuando cumple los objetivos se da cuenta de que no está completamente satisfecho y que hay un vacío que continúa presente. Y como les decía al principio, nos llegamos a sentir agotados y finalmente sin propósito. Estamos hablando de que mire las personas afuera en el mundo. Las personas allá afuera padecen depresión, no encuentran sentido a nada de lo que tienen, no encuentran plenitud, ni realmente tienen una fuente real en sus vidas que le dé algún significado. Esas personas que en nuestro mundo tienen el mayor poder adquisitivo, en reiteradas ocasiones terminan inclusive arrebatándose la propia vida. Y uno se pregunta ante ese tipo de acontecimientos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Son personas que lo tienen todo, que pueden llegar a tener todo lo que anhelan, ¿cierto? Por su poder adquisitivo, como les decía. Entonces uno se pregunta por qué toman esas decisiones, porque finalmente muchas veces esas vidas terminan en tragedias. ¿Y sabe qué es lo que nos demuestra eso? Que absolutamente nada de lo que es terrenal puede darle a un hombre sentido y plenitud completa. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿dónde podrá el ser humano hallar descanso, hallar propósito y finalmente plenitud? Creo que eso es lo que todos los seres humanos buscamos y se podría resumir en esas tres palabras: descanso, propósito y plenitud. Si nosotros miramos el texto que hablaba al inicio, el texto que leímos al inicio, nos damos cuenta de que Jesucristo conocía y conoce perfectamente esa experiencia y por eso pintó dos cuadros importantes. Uno es el cuadro del extremo agotamiento, es el de la persona que podríamos decir que ha ido tan lejos como pudo y ya no puede seguir, ya no puede dar un paso más. Y el otro cuadro es el cuadro de la extrema presión, es el cuadro de una persona que está a punto de estallar, que ya no soporta más en la condición en que se encuentra. Y alguna de las tantas cosas que nos llevan a este punto podrían ser muchas, pero voy a mencionar algunas como para tener un poco ahí de contexto. Una es el trabajo, la fama y su vanidad, la mundanalidad, la carnalidad, el poder y la ambición, el pecado, la culpa, las tradiciones de la misma religión, el dinero y aún las posesiones materiales. Y note algo muy importante, y es que no conocer la verdad de la vida es una de las mayores causas que nos dejan a nosotros, los seres humanos, exhaustos y finalmente sin propósito, sin algún sentido. Entonces, buscar la verdad, pero jamás llegar a ella, desalienta al ser humano, lo exaspera, lo agota y finalmente lo carga. Nos lleva como a borrar y a castigarnos a nosotros mismos y nos deja vacíos. Y muchas veces está esa inseguridad y esa incertidumbre acerca de lo que es el futuro en nuestra vida. Por eso es que es muy importante notar que en el texto que leímos, Cristo da por hecho que las personas están cansadas, que las personas están cargadas, que las personas están agotadas de buscar y de no encontrar, y que finalmente están cargadas por la extrema presión de una sociedad
ambiciosamente materialista y finalmente que no tiene propósito. Es la mentalidad que invade desde una corta edad a cualquier persona y finalmente es el rumbo fijo que le espera cuando nosotros miramos a un lugar equivocado. Cristo no se queda solo con reconocer esa lamentable situación de insatisfacción en la vida de una persona, sino que le extiende una invitación que claramente promete brindar seguridad y brindar propósito y hallar las respuestas donde tan equivocadamente muchas veces las hemos buscado. Entonces, ¿por qué deben acudir los cansados y los cargados a Él? Y es muy simple la respuesta, porque Él promete que los hará descansar. Él dice que dará descanso al alma que lucha y que desespera, y al alma que está vacía y que se encuentra solitaria. No importa cuán intensa llegue a ser la lucha o la desesperación, o hasta el vacío y la soledad, hermanos. Cristo promete descanso y dice que Él va a dar descanso a cualquiera. Pero hay algo esencial. La persona tiene que invocar a Cristo. Dice el Salmo 23, versículos del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para recibir el descanso? Uno se preguntará, bueno, ¿dónde haya el hombre plenitud? Ya lo vimos, Cristo promete plenitud y descanso. ¿Por qué venir el hombre a Cristo? Porque Él verdaderamente va a llenar el vacío del ser humano. Y ahora surge la pregunta, ¿cuáles son las condiciones para recibir el descanso? Y existe solo una condición. La condición es que la persona venga a Cristo. No es buscar en los pensamientos positivismos o en la superación personal. No es buscar la verdad por medio de la religión, como tampoco es buscar la verdad en las personas que están a nuestro alrededor. Ninguno de esos. La respuesta a la necesidad de descanso es venir a Cristo. No hay otra. Hay descanso y se promete descanso, claro, pero tenemos que venir a Cristo para recibir ese descanso. Ahora, el Señor ofrece en realidad dos descansos en ese texto que leímos, en los cuales el hombre halla la plenitud y la serenidad que tanto busca, que tanto necesita. La satisfacción del alma y la plenitud de la vida solamente la vamos a encontrar viniendo a Cristo. Y a partir de ahí vamos a poder experimentar varias cosas y se las voy a mencionar. Primero, está el descanso de la salvación, o podríamos decir de la justificación. Ese descanso es el que conocemos como la liberación de la esclavitud y de la atadura del pecado, y el poder de Cristo para conquistar ese pecado en nuestra vida y que destruye nuestra alma y finalmente nuestra vida física. Diríamos que es el descanso de la conciencia que viene al alma de una persona cuando deja de luchar en el, podríamos llamarlo el desierto del pecado. Es el descanso de conquistar y de triunfar que una persona experimenta cuando conquista a los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos del pecado y el mal por medio del poder de Cristo. Ese es el primer descanso que Cristo ofrece. Es soltar la carga del pecado que nos aquejaba en nuestra vida y que nos estaba atormentando y finalmente nos estaba castigando todos los días, nuestra vida, nuestra conciencia, y nos llevaba todo el tiempo a vivir sin propósito y sin sentido, hermano, y vacíos en nuestra vida. Y el otro, el segundo descanso, es el descanso de la santificación o de la satisfacción.
No es un descanso de inactividad, no se refiere a eso, ni Cristo se está refiriendo a eso. Es un descanso de tres cosas importantes. Primero, un descanso que refresca la mente, el espíritu, el alma de una persona. Es un descanso que lo prepara a uno para la vida. Es el descanso que le infunde a una persona, como ya lo hemos dicho varias veces, propósito, sentido y significado. Y es un descanso de nuevo aliento y de motivación para el alma. Un descanso que impulsa a una persona a emprender la tarea que ha recibido de Dios con entusiasmo, con vigor y podríamos decir con paciencia. Entonces uno entiende y se da cuenta que verdaderamente el hombre nunca va a hallar, nunca va a encontrar satisfacción, nunca en la vida, mientras que no acuda a Cristo. Ni los miles de libros que puedan existir, ni las miles de teorías, ni las miles de religiones que puedan existir van a llenar el vacío del hombre. Únicamente el alma va a descansar cuando invoque el nombre de Cristo, cuando venga a Cristo. Y ahí es donde va a encontrar los dos descansos de los cuales le mencionaba, y va a encontrar sentido y propósito en su vida. Ahora, precisamente ahí va a encontrar la plenitud, pero después de todo eso, Cristo hace una invitación especial y esa invitación dice que es a tomar su yugo. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿por qué debe una persona tomar el yugo de Cristo y qué significa eso? Mira, hermanos, Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Por esa misma razón es que Dios tiene el yugo, o sea, la vida y la obra adecuadas para nosotros. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar ese yugo y comenzar a aprender de lo que Cristo nos enseñó. Sencillamente, para que lo entendamos mejor, es que debemos aprender a vivir y a trabajar bajo el liderazgo, la dirección, la guía y el cuidado de Dios. Toda persona en el mundo, todo cristiano tiene su yugo. Eso quiere decir su vida y su obra mientras está en la tierra, desde que nace hasta que aprende cómo es que debe vivir y a cumplir su tarea en la tierra, porque claramente, hermanos, no termina en el descanso que Cristo nos da. Nosotros tenemos que cumplir un propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra, porque Dios nos puso a todos con un objetivo, con una misión, con una tarea por cumplir. El único maestro que puede enseñar y asegurarnos un verdadero descanso es el mismo que tiene el yugo que realmente nos demuestra o nos sienta ser liviano y poderlo vivir de la manera correcta. Para que me entienda mejor, voy a leerle Juan 10, versículo 10, parte B. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El yugo que Cristo pone sobre cada uno de nosotros es un yugo liviano. Si usted mira la vida desde la perspectiva secular, es pesada, es agotadora, como les decía al principio, pero la vida en Cristo es liviana. Por eso le digo, el yugo que Cristo tiene sobre nosotros, que tiene para nosotros, es liviano. Es el que nos sienta y nos demuestra ser un yugo liviano, el yugo de la vida y de la obra de Cristo, pero nosotros debemos de seguirlo para poder cumplir con esa misión. Ahora, uno pregunta, bueno, ¿por qué debo aprender yo de la persona de Cristo? Y hay tres razones importantes. Dice la Biblia que Cristo es manso y humilde. Eso quiere decir que nosotros debemos apropiarnos de su carácter para imitarlo en nuestra vida. Y cuando nosotros lo imitamos,
vamos a encontrar un propósito a todo lo que hagamos en la vida. Ahora sí todo va a tener, por decirlo de alguna manera, un significado que tenga valor y no va a ser simplemente vanidad. También vamos a hallar descanso para nuestra alma. Ese ya lo vimos. Cuando nosotros aprendemos de la persona de Cristo, nos damos cuenta de que viviendo como Él vive, siguiéndolo según sus enseñanzas, es que encontramos tranquilidad, plenitud y nos sentimos bien, nos sentimos llenos, nos sentimos alegres, nos sentimos verdaderamente completos. Y el tercer punto es que el yugo de Cristo es fácil. Era lo que les explicaba hace un momento. Dice que su carga es liviana. Cristo está diciendo que su yugo, su obra y su vida están hechos exactamente a la medida de una persona. Es precisamente lo que una persona necesita. Es algo liviano, la vida y la obra, diríamos, más liviana que una persona podría emprender. Por eso les decía, es más liviano, más que la misma vida secular, que la vida secular es demasiado pesada. La vida en el mundo es demasiado pesada. Y no solo es liviano, sino que la respuesta a la pregunta que todos nos planteamos desde el inicio: ¿dónde podrá el hombre encontrar propósito y sentido de la vida? ¿Dónde? Solamente Cristo nos da ese propósito, hermano. Y trae descanso y tiene diseñado exclusivamente el camino que cada uno de nosotros debemos de tomar. ¿Cuál será? Tenemos que descubrirlo a través de nuestra relación con Dios. Dios nos irá guiando, Dios nos irá llevando por ese camino a medida que pasen los años, hermano. Nosotros solamente tenemos que seguirlo y finalmente obedecer, porque esa es nuestra labor. Dios solamente nos pide obediencia y Él se encargará del resto. Pero sepamos y entendamos, para ir terminando, que es un hecho de que el hombre está cargado, que el hombre está trabajado, que el hombre está exhausto, podríamos decirlo, y que necesita descansar. Cristo ofrece ese descanso, pero no solo ofrece el descanso, sino que ofrece una misión, una tarea, y esa tarea tiene propósito. Y para poder vivir esa tarea, para poder cumplir ese propósito, hay que seguirlo y aprender de él e imitar su conducta, su carácter. De esa manera, hermanos, y en estos textos que yo le leí al principio, estamos englobando todo lo que el ser humano necesita para vivir plenamente sobre esta tierra. Desde que nace hasta que parte de este mundo, hermanos. Ese es el verdadero sentido de la vida, y como dice el título de este mensaje, es donde el alma descansa. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque no solamente Dios demanda de nosotros obediencia, sino que primeramente Él nos da descanso, Él nos trae plenitud, Él nos hace completos. Y somos completos porque Él nos ha ayudado, porque Él nos ha bendecido y porque Él nos ha sustentado, hermanos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y que este mensaje pueda ser de provecho para nuestra vida, porque ese es el propósito con el cual lo traemos cada sábado en este programa. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú, como un Dios lleno de amor y misericordia, nos has ayudado, nos has sustentado, pero también has traído descanso para nuestras almas.
Gracias porque estás ahí, porque nos ayudas, porque nunca nos dejas solos, Señor. Y a pesar de que nosotros podemos ser infieles en momentos de nuestra vida, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias por toda tu bondad, por toda tu ayuda, Señor, y por socorrernos siempre, Señor. Que te seamos fieles, Señor. Que verdaderamente aprendamos obediencia, aprendamos a obedecer, a someternos, aunque muchas veces cueste, aunque muchas veces sea difícil, Señor. Y aunque muchas veces pareciera que el mundo no quiere, Señor, de ninguna manera que te sigamos y que te obedezcamos, Dios. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelas sus familias, Señor, y que tu palabra pueda dar frutos, Señor, en la vida espiritual de cada uno de nosotros y podamos crecer y avanzar en la vida cristiana, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.